quiero dar la bienvenida al maestro Alejandro Uriostegui Ocampo, quien nos va a acompañar en este momento con un tema bastante interesante, ya que estamos encarrerados con los duelos. Nos vamos ante un duelo que también es complicado y es muy común que llegue a las unidades de salud, sobre todo, bueno, ya no quisiera decir que población adolescente, pero la verdad es que nos llegan, este tipo de duelo es más común en todas las etapas de la vida, ¿verdad? Y es el proceso de duelo ante la ruptura de pareja. Otro tipo de duelo que a veces invisibilizamos, que a veces minimizamos dentro de la sociedad y que es bien importante resolverlo. Ahorita lo vamos a ver con el maestro. De verdad, muchísimas gracias, maestro. Voy a leer su ficha. Maestro Alejandro Uriostegui Ocampo. Él es licenciado en psicología, tiene una maestría en psicoterapia, tiene una especialidad en psicoterapia y psicopatología, tiene una especialidad en psicoterapia gestal, psicoterapia y diagnóstico diferencial, está certificado por la Federación Mundial de Salud Mental, está certificado en técnicas de liberación emocional, certificado en programación neurolingüística por el Instituto Richard Bandler en Estados Unidos, tiene diplomados en terapia familiar, sexualidad humana, terapia familiar y de pareja, desarrollo básico docente, actualización en psicopatología, neurofarmacología y bases biológicas de la estimulación neuronal, trauma psíquico y terapia cognitivo-conductual. Un gran currículum, maestro Alejandro. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por su tiempo, que sabemos y reconocemos que es muy valioso. Y adelante, no le quito más tiempo, maestro. Muy bien, pues muchas gracias. Antes que nada, me siento muy honrado de el poder participar aquí con ustedes y qué bueno que estos espacios se estén brindando. Y bueno, esto nos sirve mucho, ¿no? Como decía Gina, y en relación a estos contenidos, pues hacerlos parte, ¿no? Es de nuestro diario vivir y que mencionaban incluso de el por qué no promover como esos espacios para el mismo personal, ¿no? También así como de contención, porque esto no deja de alguna manera de nuestra parte profesional a la cuestión también emocional que también tenemos, ¿no? Muy bien, pues bueno, vamos a iniciar con este tema. Este es el proceso del duelo en cuanto a la ruptura de pareja, comprendiendo y cerrando, y ahora sí que no parte de cerrar esta cuestión del ciclo, sino que ir viendo también, obviamente cerrar el ciclo, pero también ir viendo todo este proceso, ¿no? Hay una frase muy coloquial que hemos escuchado decir que el tiempo lo cura todo, ¿no? Y a veces pudiera ser que en ese tiempo sí se considera, pero es todo lo que está alrededor o todo lo que vienes haciendo en relación a esta situación. Muy bien, pues vamos a darle la siguiente, por favor. Y esa es una pregunta que pudiera darles, ¿no? Los parámetros basados en las expectativas puestas en la relación de pareja. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué expectativas tenían ustedes cuando iniciaron su relación de pareja o antes en esa parte del noviazgo? ¿Qué expectativas tenías? ¿Qué es lo que anhelabas? ¿Qué es lo que querías? ¿Qué es lo que imaginabas, no? Y en base a ello vamos construyendo en este imaginario, nos vamos haciendo esta idea de, o me estoy enamorando de la idea que yo estoy construyendo en esta cuestión de la relación, ¿no? Y entonces, estas expectativas con el tiempo van cambiando. Por favor, la siguiente. eh, lo que pasa es que tuve un problema con mi computadora, se sobrecalentó y pude guardar el archivo en USB, así es que lo mandé para que me pudieran apoyar con la presentación. Vamos a darle la siguiente, por favor. Ahí Ya está. está. Muy bien. Bien, pues dice ahí, ¿no? Al iniciar una relación, dice, no solo compartimos pues, nuestros sentimientos, nuestras emociones, sino también expectativas. A veces, dice ahí, no son expresadas, simplemente las idealizamos, ¿no? Y bueno, esto incluye también cosas que podemos pensar y que vamos a hacer en el mediano hasta en el largo plazo, ¿no? Imagínense ante esta situación de las expectativas, cuando imaginamos y creamos,
No sé si desde esta parte de la cuestión de la relación de pareja, yo siempre he considerado y así lo pienso, que una relación de pareja es voluntaria, ¿sí? Es voluntaria porque cuando ya no existe esta situación o cuando ya es condicionada, es donde ahí ya vienen algunos problemas. No sé si ustedes han conocido o han vivido una situación en la cual, en el ejemplo de los jóvenes, cuando tienen, por ejemplo, una relación sexual no protegida, hay un embarazo, y viene esta cuestión del matrimonio, ¿no? Y entonces, desde ahí ya comienza una situación complicada. Imagínense las etapas que están viviendo, ¿no? Primero, son jóvenes, son adolescentes, son estudiantes, eh, obviamente hijos de familia, y si vamos sumándole más a esta situación, viene un embarazo, viene un matrimonio, viene la crianza de los hijos, viene la deserción escolar o darse de baja, el comenzar a trabajar. Se imaginan toda esta situación tan estresante que viven pues muchos adolescentes, muchos jóvenes en relación a una situación pues no voluntaria o condicionada por la razón que haya sido. En este caso, yo estoy hablando de un ejemplo de un embarazo, ¿no? A veces no es así. A veces dicen, no, pues no llegó la chica a dormir y entonces pues se van a casar porque eso no puede ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí inicia, ¿no? Parte de esta situación no consentida. Pero obviamente antes de esto, pues habíamos creado una imagen, una novela, ¿no? Casi, ¿no? De que pues estábamos apostándole al todo por el todo a esa relación, ¿no? Entonces, probablemente ustedes conozcan algún caso, lo hayan tocado, digamos, en el consultorio, una experiencia personal o familiar, y esto pues no está tan lejano a nuestra propia realidad, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Y cuando ya estas expectativas van cambiando con el tiempo, vamos a darle la siguiente, por favor. Vemos que ahí, imagínense, ¿no? En esta situación, ya una expectativa, lo que tú habías, digamos, como depositado, la anterior, por favor, esa expectativa donde tú esperabas protección, cuidado, que fueran solidarios, es decir, haces la carta a Santa Claus, ¿no? Pides, así como que en este imaginario vuelvo, estás creyendo y pensando que eso va a ocurrir, ¿no? La proyección de proyectos con tu pareja, etcétera, etcétera. Y entonces yo les decía, si ustedes alguna vez pusieron expectativas en su pareja, entonces, y esto es un imaginario que pues, podamos tener, y con el tiempo esto va a ir cambiando. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y en esta diapositiva que vamos a ver, pues habla desde esta perspectiva de la pareja, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos que una cosa es, posiblemente lo han visto, ¿no? Mi mundo, este es mi mundo que yo tengo, donde tengo amigos, hobbies, trabajo, escuela, deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es mi mundo, y en el caso de mi pareja, pues también tiene su mundo. Y cuando entrelazamos, si vemos la siguiente diapositiva, por favor, ahí vemos que habla de el nuestro mundo. Y en el nuestro mundo, pues ya tiene que ver, obviamente, mi pareja, y tengo que ver yo. Es decir, ahí vamos a tener que ver con temas relacionados pues a las actividades, a la relación, a la intimidad, tienen que ver con la otra parte, ¿no? Y también el tener hijos, el no tener hijos, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver la siguiente, por favor. Lo que decía, ¿no? Y cuando hablamos de que este es mi mundo, pues dice ahí los pasatiempos, las amistades, el tiempo a solas, al igual de la pareja. Y bueno, aquí vemos también las actividades de nuestro mundo, pues estas actividades en pareja, pues es lo que también vamos creando, ¿no? ¿Cómo la vamos
vamos a pasar, con quién, qué días vamos a vernos, etcétera. Y el compartir experiencias, el viajar, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, ya pusimos esa cuestión de la relación en expectativas y qué va a pasar más adelante en relación a este tema, cuando pues, la situación pues, no se logra. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Y pues ahí nos vamos a dar cuenta que ya en este caso, ya esta parte del conflicto, dice, se ponen estas expectativas cuando ya las teníamos y cuando no se logran, es donde ahí pues ya viene una situación de conflicto, de frustración. Cuando decimos es que tú me prometiste, tú me dijiste que íbamos a hacer esto juntos, ¿no? Tú me dijiste que íbamos a estar juntos en las buenas, en las malas, etcétera, etcétera. Y ahí hablamos sobre temas, por ejemplo, sobre los estilos de vida, ¿no? La crianza de los hijos, el sexo, el dinero, la familia política, ¿sí? Los valores, los estilos de vida que tiene esa persona, ¿no? Y que en esa etapa, decía Gina hace rato del doctor Eduardo Calixto, que es un neurocientífico, él es docente también en la UNAM, la Facultad de Medicina y también en Psicología. Y entonces, él comenta que pues esta parte del enamoramiento, pues estamos en un estado alterado de nuestra conciencia, no somos nosotros, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, y esto lo menciona Dorothy Tennant, una psicóloga de Estados Unidos, habla de esto, hace investigación con jóvenes en esta parte del enamoramiento o limeranza, que también se le denomina, y entonces habla de estas etapas, ¿no? De la ceguera, de los pensamientos intrusivos y demás, la idealización, esa es otra, ¿no? Y entonces cuando esto, pues ya dice, cuando estamos muy enamorados, obviamente eso no somos muy objetivos, probablemente otras personas sí se den cuenta y nosotros no nos estemos dando cuenta porque pues estamos en esta conducta muy limerante, ¿no? En ese estado, ¿no? Y vemos que aquí en la diapositiva, pues ya la pareja, pues ya comienza a ver situaciones de conflicto, de malos entendidos, de promesas no cumplidas, en fin, muchas cosas. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Y vemos que aquí, ya en este caso, pues ya dice que aquí las expectativas saludables en una relación de pareja son varias, ¿no? Es la conexión. Dice que aquí en la cuestión ya de la pareja, pues vemos que dice, mi pareja me apoya, pero no es ¿qué dice? No es responsable de satisfacer mis necesidades o mis deseos, ¿no? A diferencia de que una expectativa que debes de estar, tienes que estar o prácticamente estar todo el tiempo como si fuéramos una familia así como amalgamada o muégano, que todas las actividades, una familia, por ejemplo, amalgamada se define como aquel tipo de familia en la cual todas las actividades se hacen en conjunto. Cualquier tipo de individualización significa una amenaza, ¿sí? Entonces pareciera que en esta dinámica de pareja todo debe ser en conjunto casi todo el tiempo y a veces es muy asfixiante. De hecho, a veces ya en esta parte, pues ya que no saludable, pues ya en un momento dado, pues sí se vuelve muy complicado hasta cierto punto asfixiante, ¿no? Vamos a ver la siguiente, por favor. Y fíjense, aquí hay algo que es la escala de reajuste social. La siguiente, por favor. No sé si ya está proyectada. Bueno, ahí está. Fíjense, aquí dice Holmes que dice que hay una serie de situaciones en las cuales nosotros podemos estar en un estado como de homeostasis, en un momento de tranquilidad, en esa zona de confort en la cual pues nosotros nos encontramos y que habrá algunas situaciones por la cual esto nos va a desestabilizar tremendamente. Y fíjense lo que dice ahí, en esta escala de los eventos estresantes, en las primeras dice ahí la muerte del cónyuge, ¿sí? Esta es una situación muy, muy impactante. Obviamente también pues puede tener que ver
si tu pareja, si tenías hijos o no con tu pareja, el tiempo, ¿no? Y entonces es una situación muy perturbadora en cuanto, dice Holmes, que son situaciones que nos sacan de esa zona de confort y que nos ponen en una situación bastante estresante. Una, pues es la muerte del cónyuge. Y la segunda, dice, es el divorcio. Es el divorcio. La otra ya viene siendo, en este caso, pues la separación, la privación de la libertad. Y la otra dice, más abajo dice el matrimonio. Dice que el concepto de matrimonio, pues madre es matrix, es de mujer y lo estaba como que analizando desde este concepto de la teología, vamos, en el concepto de la madre, ¿no? Pues madre, matrimonio, matrix, madre, matrimonio, tiene que ver con un estado, ¿no? Entonces se define como una calidad o estado de la madre. Entonces, hay quienes ante esta nueva experiencia, como decía, si fue voluntaria o no fue voluntaria, hay un cambio muy determinante. Si tomamos el ejemplo hace rato de la edad, que eres estudiante, hijo de familia, deserción escolar, embarazo, crianza de los hijos, híjole, es una situación que también nos saca como que de esa cuestión, de esa parte, pues, que aparentemente podíamos manejar en un momento dado, ¿no? Sin embargo, llama la atención esto que dice Holmes, que la separación y o el divorcio, ¿no? También o la ruptura de pareja en sí, esa es una de las situaciones que sí nos saca de esa aparente estabilidad. Pero también, si nos damos cuenta, en esta cuestión aquí de la escala que tiene Holmes, pues hay más todavía, ¿no? Puede haber incluso la enfermedad, ¿no? La incapacidad. Hay muchas situaciones. Y aquí el punto, ya enfocándonos a la cuestión de la pareja, a veces no es la separación, ¿no? O el divorcio, es cómo te separas, cómo te divorcias, ¿sí? Y pasa otra cosa curiosa. A veces tú puedes terminar tu relación de pareja, ¿sí? Pero tu pareja no termina contigo, ¿sí? Y hay situaciones y donde te vea y vas a ver, no vas a ser feliz sin mí o sin nadie, etcétera, etcétera. Es una situación muy compleja porque tú puedes hablar, ¿no? Decir de terminar una relación, pero tú puedes terminar, pero la otra persona no termina contigo y es donde vemos esta situación ya está de acoso, de violencia, ¿no? De una situación que te sientes con una hipervigilancia de que te pueda ver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa situación sí, de alguna manera también probablemente lo hemos escuchado ya en la consulta, ¿no? Yo decía, el cómo te separas, ¿no? Porque a veces, híjole, pasan situaciones que de pronto, cuando decíamos que probablemente yo conocí a mi pareja, pero dicen que en el juzgado es donde ahí conoces como que una etapa que dices, ah, caray, esta no me la sabía, ¿no? Entonces, eh, obviamente esto es en cuanto a hombres y mujeres, y bueno, esta situación ya es muy complicada, ¿no? En cuanto a las cuestiones legales, por ejemplo, hace muchos años, híjole, había personas que para divorciarse, híjole, tardaban 10 años, no sé cuánto tiempo, ¿no? Y esto de los testigos falsos, etcétera, pero hace años, ¿no? Ahora, digamos, me parece que Miguel estuvo muy temprano, él sabe muy bien esos conceptos, me parece que está el divorcio incausado, que por la razón que tú decidas, si quieras, y simplemente ya decides no estar con esa pareja, ya te divorcias y rapidísimo, ¿no? A diferencia de hace muchos años, ¿no? Y la cuestión aquí es cuando hay hijos, ¿no? Cuando hay hijas. Entonces, a veces, bueno, yo me puedo separar de mi pareja, me puedo divorciar de mi pareja, pues, pero no de mis hijos, ¿no? El amor que yo pueda tener, el afecto o cariño, aprecio que yo pueda tenerle a mi pareja y el amor de mis hijos es muy independiente, ¿no? Y esa es una situación muy estresante, ¿no? Según INEGI, dice el por qué se divorcian las parejas en México, dice que de 100 parejas, 33 se divorcian, ¿sí?
es decir, más de un tercio, imagínense. Y entonces, ante esta situación, pues sí, de pronto, cuando poníamos esas expectativas de seremos felices por nunca, siempre, jamás, y después, híjole, vienen situaciones muy complicadas y bueno, repito, no es separarte, ¿no? Es como las circunstancias y demás, ¿no? Que puedan ir ocurriendo más adelante. Y bueno, finalmente, esto nos lleva a lo que es la ruptura o el duelo. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Y bueno, esto también Gina lo comentaba, ¿no? Este primer punto de la definición esencial es el proceso de la adaptación a la pérdida. Perdón, es que es una alarma. Ajá. Es el proceso de adaptación a la pérdida de un vínculo significativo, ¿no? Dice, implica diversas etapas emocionales, no son lineales, es decir, no es como una receta de cocina, ¿no? Primero vas a sentir esto, después el otro, porque pueden ser muy variantes, ¿no? En frecuencia, uno, intensidad, dos, duración, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que me dicen, no, es que ayer estuve muy triste, ¿no? Entonces, ¿y cuánto es triste, no? La frecuencia, ¿no? Pues creo que son 2 veces por semana, ¿no? Frecuencia e intensidad del 1 al 10, ¿qué tanto? No, pues creo que un 6. Ajá, y duración y esa tristeza que tienes en estos lapsos de semana, ¿cuánto tiempo dura? No, pues dura 20 minutos, ¿no? Algo que decía Georgina y también lo he escuchado a Eduardo Calixto, dice que una persona puede llorar más de 15 minutos, así puede llorarse y ya, no, o sea, no puede, no puede durar más allá de... Yo lo comento porque es en relación a lo que ella compartía, ¿no? De que todo el día estuvo llorando, ¿no? Todo el día, no, pues no puedes estar todo el día, ¿no? Y de hecho, hasta estar feliz o contento, estas emociones son relativamente cortas, ¿no? A manera de ejemplo, del doctor Calisto decía, si un chiste, el que se sepa la persona te lo cuenta, te puedes reír mucho, pero si te lo cuentan otra vez, ya te comienzas a reír así como, sí, sí, está, no, está muy bueno, y te lo vuelven a contar, pues ya, ¿no? Y otra vez, ¿no? Entonces, el llanto es desde la perspectiva, en este caso, del el neurocientífico Eduardo Calixto, nos dice que no puede durar más de 15 minutos, ¿no? Y obviamente también la cuestión de la felicidad o la risa, digamos, ¿no? Pueden ser eventos muy cortos, ¿no? Entonces, no es una receta de cocina que es así muy lineal, no, no, no es así. Dice, el duelo, dice, es un duelo real, como cualquier pérdida, ¿no? Significativa. Hablamos de muchos duelos, ¿no? Puede ser incluso la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida eh, de una mascota, o también cuando te cambias de una ciudad a otro estado, otro país, etcétera, ¿no? Estás en esta parte de duelo, porque de alguna manera pierdes contacto posiblemente con algunas otras personas, ¿no? Y dice, cada persona vive un duelo independiente, ¿no? No, es que mira, yo le hice así y a mí me funcionó, te voy a dar mi sugerencia. Pues sí, es lo que tú dices, ¿no? Porque recuerden que, por así como cada cabeza es un mundo y cada duelo pues es muy, muy independiente, ¿no? Recuerdo una paciente que me comentaba que su papá pues, había fallecido y su mamá pues estaba muy destrozada, ¿no? Y entonces era esta situación de recordar cosas, de ver en los álbumes de fotos, ¿no? Y llorar, verla llorar a su madre, ¿no? Y entonces le decía pues que eso le dolía a ella también, ¿no? Y comentaba que pues su madre le decía es que tú no sabes qué es perder a una pareja, no, no tienes ni idea, o sea, no, no sabes lo que yo estoy sintiendo. Y efectivamente, ¿no? Ella tenía a su pareja, pero también le dijo mi paciente a su mamá, le dijo, sí, yo no sé qué es perder una pareja porque yo la tengo. Sin embargo, tú no sabes qué es perder a un padre, ¿sí? Porque ahora sí que su abuelo materno sí vivía, ¿no? Entonces, vemos que cada quien vive una situación muy, muy particular en relación a una pérdida, ¿no? Hay quienes tienen una buena red de apoyo, hay quienes no. Hay quienes dicen, no, pues ya esto es una situación, ya,
ya como dice, ya duró lo que tuvo que durar y la siguiente, ya lo que sigue, ¿no? La vida sigue como quiera, ¿no? Sí, pudiera ser que la vida sigue, ¿no? Pero aquí es una situación en las cuales por las etapas que tú hayas vivido y por eso no es así muy lineal, pueden ir cambiando los momentos, ¿no? Y bueno, aquí vemos las etapas del duelo, ¿no? La ruptura, ¿no? Que aquí menciona la separación, tiene que ver algo así con el shock también, es la negación, ¿no? Como cuando aquí menciona también a Elizabeth Kubler-Ross, que es como una de las eminentes, ¿no? En cuanto a este tema de tanatología, y hablamos de esta, ¿no? Es así, no es así como una receta, ¿no? Pueden ir variando con el tiempo. Recuerdo y luego incluso lo hemos visto, ¿no? Cuando hay una situación que si estás muy triste por una situación de una ruptura de pareja, luego yo sé que hay personas que tienen toda la buena intención, pues de querer apoyarte, de respaldarte, de estar contigo, o decir, mira, no es para tanto, tú estás bonita, tú estás, tienes trabajo, eres muy joven, ¿no? Y entonces a veces lejos de esto ayudar, pudiera ser que a la otra persona posiblemente no pueda ni poder expresar, porque a lo mejor está en una situación de mucha tristeza, ¿no? Y decir ya va a pasar, o esa frasecita que hemos escuchado muchas veces, el échale ganismo, pues no sirve, ¿no? Échale ganas, ¿no? Tú puedes, ¿no? Estás joven. Y otra vez, yo viví esta situación, sí, pero este es mi dolor, esta es mi situación, este es mi duelo, esta es mi experiencia, esta es mi vida, sí. Y entonces, bueno, cada quien, ahora sí, como dicen, solamente el indio sabe lo que carga en el costal. Y vemos aquí está, ¿no? Desde la separación, el enojo, a veces nos enojamos con nosotros mismos, ¿no? Es que sí, es que yo fui muy permisivo, fui muy permisiva y por eso pasó esta situación, o buscamos culpables, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, hace tiempo yo atendía a pacientes con VIH. De hecho, por mucho tiempo fui activista en temas relacionados a los derechos sexuales y reproductivos. Y con los pacientes con VIH, recuerdo en el manual de atención psicológica, en estas fases también, en estas etapas, ¿no? Que hablaba ahí, decía una que dice regateo, pacto o negociación. Es decir, estoy como que en esta etapa de decir, híjole, todavía ya pasaste como que la tristeza, ¿no? La negación, el enojo, y viene ese regateo, pacto, negociación. ¿Qué significa esto? Es así como que Diosito, si tú me quitas esto, si haces que vuelva mi pareja, te prometo que voy a hacer esto, voy a hacer. Y pues finalmente esto no ocurre, ¿no? Y estás en esta cuestión dice ahí, de negociación, regateo, pacto o negociación. Y de pronto vemos que la situación no cambia o a veces puede empeorar. Híjole, pues es una situación muy, muy lamentable. Y bueno, ya la depresión, ya cuando mucha tristeza. Y bueno, al final ya viene una cuestión de la aceptación cuando pues ya incorporas esto como una experiencia, ¿no? Vamos a dar la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva, ajá, aquí está. Sí, sí. Y bueno, aquí hay manifestaciones en nuestra experiencia. Esto es así como los que trabajan terapia cognitiva conductual, ¿no? Hay muchas manifestaciones ante hechos detonantes, ¿no? Puede ser desde el hecho, pero también hay reacciones físicas, hay emocionales, psicológicas, de los pensamientos, de las conductas, en fin. Entonces, por ejemplo, en esa diapositiva dice que hay manifestaciones físicas y emocionales. En el caso de las físicas, dice, podemos presentar insomnio, alteraciones del sueño, ¿sí? Duermes mucho, duermes poco, ¿sí? O subes o bajas de peso. ¿Qué más dice? Hay cambios en el apetito, fatiga y cansancio constante, molestias gastrointestinales, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es como la cuestión somática, la cuestión corporal. Ahora, a nivel de emociones, ¿sí? Y las emociones pueden ser desde la ansiedad, el miedo, el estrés, la culpa, la rabia. Y bueno, ahí estamos hablando de una cuestión de desamparo, de soledad, etcétera. Y los pensamientos ya a nivel cognitivo,
¿sí? Situaciones como, ¿por qué tuvo que pasar esto? Esto no debió pasar así. Es que yo, ¿qué hice yo para merecer todo esto, no? Y otra dice, fluctuaciones intensas, ¿no? Son los cambios repentinos, ¿no? De humor. Entonces, ante un hecho, hay un pensamiento, esto ya muchos psicólogos y psicólogas lo han de saber, ante un hecho hay un pensamiento, hay un sentimiento, una emoción, ¿sí? Hay una reacción o conducta, ¿sí? Y entonces, en base a ello, pues bueno, es donde comenzamos a escuchar a los usuarios, ¿no? Decir, es que yo fui un tonto, ¿no? Porque no supe valorar el tiempo que me brindaba, ¿no? Y entonces, bueno, aquí vemos una situación en la cual podemos ir trabajando con los usuarios y usuarias en cuanto a ese tema, por ejemplo, de la ruptura, ¿no? Decía Gina, ¿no? Es un proceso, ¿no? Y obviamente, y como es un proceso, hay situaciones que sí quedan muy arraigadas, situaciones como de mucho enojo, que ya puede ser por mucho tiempo, una tristeza que a lo mejor ya estamos hablando de un cuadro hasta depresivo, entre otras cosas, ¿no? Otras conductuales, ya no haces nada, físicamente te descuidas, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas reacciones que cada quien tiene eh, ante una aparente en una misma situación. En cuanto a una ruptura, todos hemos vivido alguna vez alguna ruptura y cada quien pues reaccionó de manera diferente ante esa misma situación. Posiblemente unos lo tomaron con calma, unos más tranquilos, otros fueron a terapia, otros no fueron a terapia, otros se dedicaron a hacer deporte, en fin, otras cosas. Bien, la siguiente, ¿qué dice ahí? Dice los factores que influyen en la intensidad. Obviamente dice la duración e intensidad del vínculo, ¿no? No es lo mismo, digamos, tener una relación de 1 año, 2 años, a tener 35 o 20, ¿no? Y bueno, situaciones como estas, ¿no? Momentos en la etapa de vida, ¿no? Yo decía, ¿no? Si hay hijos, si no hay hijos, ¿no? Si había proyectos o tienen proyectos en común, sí, dice lo que comentaba hace un rato, ¿no? El problema no es separarte, ¿no? Es cómo te separas en relación al divorcio, ¿no? Es una ruptura, es una pérdida compuesta de muchísimas pérdidas, algo así que, como decía Gina, ¿no? Entonces, no es una situación, son una serie de situaciones que se van a ir dando así como en escalada. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. En esta, bueno, ya son las estrategias de afrontamiento y vemos que aquí, pues, dice permitirse sentir las emociones, ¿no? Hay es decir, yo puedo aceptar y reconocer que sí estoy triste, estoy muy molesto. Entonces recuerdo, por ejemplo, una situación de cuando lo que les mencionaba era que a veces decimos, pues ya no estés así, no te pongas así, tú eres joven, ¿no? En el caso de una chica, ¿no? Entonces, le decía, ¿no? Pues sus amigos, sus amigas, tú estás joven, eres bonita, tienes mucho futuro, tienes trabajo. Y pues responde ella, ¿no? Sí, sí tengo trabajo, sí tengo, estoy joven, estoy bonita, sí, pero aún así me engañaron. O sea, aún así troné con mi relación. Con todo esto, sí me engañaron, ¿sí? Y a veces, bueno, como decía, a veces hay quienes quieren como que apoyar, ¿no? Estar acompañando en esta parte y a veces estas situaciones, el no vivir, ¿no? Por eso hay que validar, el decir, sí, me siento enojado, sí me siento frustrado, sí me siento triste, en fin, o me puedo sentir incluso hasta de pronto más tranquilo, como que concilias otras cosas, y otra vez, y puedes ir, esto es como una rueda, ¿no? No, como dice, no es así como muy lineal, sino que puede ser así como un cuadrito, ¿sí? Es así como el ajedrez, ¿no? De pronto puedes estar aquí, después puedes estar acá, te puedes quedar un rato aquí, después vuelves a este punto y así pudiera ser, ¿no? Otra dice, buscar apoyo social. Aquí hablamos pues ya de la parte de las redes de apoyo que podamos tener, ¿no? Hay quienes no tienen redes de apoyo, hay quien tiene pues sus amigos, su familia, y es que hay veces que hay personas que son muy herméticas, ¿no? Las situaciones no sé si han escuchado en consulta que luego pasa de decir que expresan una situación, por ejemplo, de pareja, que ya había problemas de pareja, y cuando esto, por ejemplo, siguió el tema de infidelidad, ¿no?
que son por las causas, son de las causas por las cuales los mexicanos se divorcian, es por la infidelidad, el abandono, violencia, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta situación de la relación de pareja, y volviendo a este punto de las expectativas que uno tenía, de pronto obviamente ya se vinieron abajo, y pues de alguna manera hay quienes sí tienen una red de apoyo. Entonces, en el tema, por ejemplo, de infidelidad, cuando este tema sale, ¿no? O sea, es decir, ya lo comienzo a ventilar, y hay personas, yo decía, que son muy herméticas, no hablan esta situación, y llevan solamente como que todo este proceso nada más en lo particular, y lo hablan, y ya, digamos, en terapia. Entonces, y resulta que cuando ya lo comienzan a expresar, cuando ya tienen que darle la noticia, pues la familia a veces suele decir, nos hubieras dicho, te hubiéramos apoyado, ¿por qué no nos dijiste, no? Y entonces, de pronto hay quien de que es así, no les gusta mucho hablar de sus sentimientos, de sus emociones, como que esto lo llevan a un plano pues muy particular, muy privado, pero lejos de que esto a veces, por ejemplo, ya cuando ya sobresale esta situación, pues ya cuando comienzan a notar en tu carácter, en tu forma de ser, y qué pasó con tu pareja, qué pasó con tu novio, con tu novia, con tu pareja, y entonces hay quienes sí llegan de alguna manera pues a ventilar esta situación, ¿no? Bueno, ahí dice ahí, mantener rutinas y autocuidado, priorizar el bienestar físico y mental, establecer rutinas de ejercicio, y esto nos ayuda muchísimo, ¿no? El volver como que a retomar tus actividades. Hay personas que probablemente en esta dinámica de pareja dejaron de hacer cosas que probablemente hacían antes y que por alguna razón las dejaron de hacer, y que ahora pues es importante el mantener esto, siempre lo del autocuidado, obviamente incluye la cuestión de la terapia, y fíjense que en los hombres, por la cuestión cultural también, nosotros no somos muy preventivos, ¿no? Ya cuando nos pasan las cosas ya estamos ahí, ¿no? Ya nos queremos atender, y a veces ya es una situación que ya no podemos manejar, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado que cuando un hombre toma el teléfono y te pide una consulta para una terapia de pareja, generalmente cuando un varón toma ese teléfono, probablemente la situación ya esté acabada, o sea, ya está totalmente perdida, digamos, muy desgastada. Probablemente este tipo de apoyo lo requería su pareja desde hace 2 años. Ya lo había dicho, sabes que hay que buscar apoyo, hay que ir con el psicólogo, hay que ir, no sé, un retiro, qué sé yo, ¿no? Y probablemente alguien dijo, no, pues yo no, un miembro de la pareja, él, por ejemplo, no es necesario, eso lo podemos manejar nosotros, en fin. Pero suele pasar de que al no tener esta cuestión ya del control, de decir, esto se me está yendo de las manos, entonces donde ya tomo el teléfono y hablo, pero a veces ya el tiempo pues ya está sobrepasado, o la relación ya está muy fracturada, ¿no? Entonces, otra de las estrategias, evitar, dice, el aislamiento, ¿no? Sí, de pronto el estar con uno mismo no sirve, porque a veces el platicar con uno mismo también, haces tu propia introspección, haces tus propios análisis, y de pronto, por eso dice ahí, evitar, ¿no? El estar contigo es una cosa, sentirte solo o estar solo. Por ejemplo, yo puedo decir, a mí me gusta estar solo, ¿no? Pero el sentirte solo ya es otra situación, ¿no? Entonces, ese es uno de las estrategias que se sugieren, ¿no? Y obviamente, pues también el consumo de sustancias, ¿no? A veces, lejos de que eso mejore, pues puede empeorar, ¿no? Dice ahí también establecer nuevos objetivos y actividades, ¿no? A lo mejor inicias proyectos o actividades que a lo mejor con tus amigos no hacías antes, no sé, ir a ver una obra de teatro, ¿no? El salir de viaje con tus amigos. Hay quienes probablemente no han salido con amigos de viaje, hay unos que sí lo hacen, ¿no? Entonces, y obviamente, ¿no? Aquí es parte de las estrategias para establecer nuevos objetivos, ¿no? Vamos a darle la siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, aquí ya mencionan, ¿no?, cosas que no ayudan, ¿no? Sí,
Bauman habla de las relaciones líquidas, no sé si han escuchado, ¿no? Esas relaciones donde pretendo entrar, estar ahí y salir sin que me duela. Entonces, esas relaciones líquidas que se nos van de las manos son muy superficiales. Entro y salgo y como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces, dice ahí, lo que no ayuda es buscar reemplazos inmediatos, ¿no? Esta clásica, ¿no? De un clavo saca otro clavo y bueno, esta es una situación, esta es en la cuestión del imaginario o podemos creerlo así, ¿no? Dice contactar constantemente a la expareja, ¿no? De ahí a la medianoche y le empiezas a cantar, qué triste fue decirnos adiós cuando nos amábamos más. Entonces, situaciones que, vuelvo a repetir, lejos de que mejoren, pueden empeorar, ¿no? Guardar objetos o fotos que reabran la herida, aislarse completamente, bueno, y lo mencioné otra vez, ¿no? El consumo, y bueno, aquí habla en la parte de abajo de las relaciones líquidas, dice ahí que no puedes, no quieres estar dolido, no quieres estar en una situación que seas vulnerable, ¿no? Por eso hay quienes dicen es que tengo miedo a entregarme porque o a dar todo y no recibir o que me hagan pedazos, ¿no? Entonces, eso del miedo al dolor, ¿no? También. Dice creer que un clavo saca otro clavo, dice, y es donde ahí pudiera ser que la persona comience a tener como esos excesos, ¿no? Ahí habla de diversión, del placer, pueden ser parejas pues así de un día para otro. Es, como dice ahí, necesito enamorarme ya, o sea, como que hay parejas que solamente les gusta vivir esa parte del rechazo de estar enamorado y cómo estás, qué bonita, y me gusta estar contigo, me gusta, todo, como que en esa parte del enamoramiento, pero cuando ya viene una parte del compromiso, pues es cuando ya no, ¿no? Entonces, no hay decía Dorothy, que no, el del enamoramiento, pues ¿cuánto dura, no? Y pues no es así, es porque las personas somos muy diferentes. Dice, hay quienes dicen que 2, 3 años, ¿no? Hay quienes pueden enamorarse de momentos y ya, ¿no? Pero entonces, sin embargo, la literatura, hay quienes mencionan que pudieran ser hasta de 1 año a 3 años, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos, esto es lo que no ayudaría. Por ejemplo, hace un tiempo en la Secretaría de Salud estábamos trabajando con hombres agresores, grupos de reeducación, y entonces también mencionábamos en una de las sesiones, es como el tiempo fuera, ¿no? El, el reconocer que tengo una situación que a veces no puedo controlar y sobre todo voy al punto del consumo de sustancias, ¿no? De decir, cuando ya estoy en una situación de conflicto, tomo el tiempo fuera, mi pareja lo debe de saber. Aquí ya hablamos ya de una relación de pareja, ¿no? Pero nada más quiero irme al punto de la cuestión del consumo, ¿no? Entonces dices tiempo fuera, lo que haces pues es retirarte de esa situación para evitar una conducta hostil o agresiva, y entonces así como que echar a andar de todas esas herramientas que se te han enseñado sobre los pensamientos, las distorsiones cognitivas, ¿no? Las ideas irracionales que decía Ellis, ¿no? O de Aaron Beck, ¿no? Las distorsiones cognitivas, esta situación que pudieran ser muy generales, ¿sí? Exageradas, que no tienen sustento y demás. Entonces, es retirarte el tiempo fuera, te retiras uno y se sugiere, ¿no? Evitar conducir, ¿no? El conducir, estás muy molesto, muy incómodo, sales, conduces y puedes chocar y bueno, ¿para qué te cuento otro problema adicional? Y la otra es evitar el consumo de sustancias, de alcohol, drogas u otro. Otra situación es que evitar, pues, ir con personas que están en la misma o peor situación que la tuya, porque probablemente no serán muy objetivos con lo que te quieran decir y a lo mejor lejos de ayudarte, pues no, a veces puede desfavorecer en un momento dado. Muy bien, la siguiente, por favor. Ya viene aquí, pues, el rol del autocuidado, dice, cuando estamos peor, más, dice que, es que como tengo una pequeña tabla, este, dice, cuando estamos peor, más complicado se hace cuidarnos, ¿sí? Dice ahí, aprender a volver a cuidarnos es esencial para sanar, ¿sí? Ahorita me acordé de un ejemplo que dieron del dedo chiquito del pie, ¿se acuerdan hace rato?
Entonces yo le digo a las personas, ¿qué sientes tú si se te cae un garrafón de agua en el dedo chiquito del pie? ¿Qué vas a sentir? Pues dolor, ¿sí? ¿Y qué haces? Eso que ya se te cayó, ¿y qué haces? No, pues dice las personas dicen, pues me curo. Fíjense, esa respuesta tan automática, tan lógica que le decimos, sí me duele, pues si me duele y se me cayó el garrafón, me duele y me curo. Y bueno, y me acordé de Víctor Frank, ¿no? El Víctor Frank, ya ven que pues él estuvo en los campos de concentración en Auschwitz, en Alemania, y bueno, él, pues su bestseller, ¿no? El hombre busca el sentido, y entonces él hablaba y mencionaba que el dolor de la vida, ¿no? Es decir, hay que redireccionar el dolor que hemos tenido o que tenemos, hay que redireccionarlo. Hay quienes usan el dolor para lastimarse, hay quienes usan el dolor para lastimar a otros, hay quienes usan su dolor para chantajear, para bloquearse, para sabotearse, en fin. Entonces, dice Víctor Frank, hay que redireccionar el dolor en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con esto? Porque el dolor tiene que ver en ese sentido de que el dolor que tú has padecido o has tenido tú en este tiempo de vida, es eso, lo que decía la muchacha, ¿no? Si se me cayó el garrafón de agua, ¿qué hago? Me curo, exacto, ¿no? Entonces la redirección es, ok, siento dolor y el dolor en tu vida, tienes que darle ese cambio y es para que tú sanes. Me decía una señora, quiero que me quite esto que tengo de la cabeza, por favor, porque ya no soporto. Y me dijo, ¿cree que me pueda quitar todos estos pensamientos, por favor? Y le dije, no sé. Y me dijo, ¿cómo? Usted es el experto, ¿no? No, es que no sé, le dije, no sé. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente, y esto se lo digo con todas las letras. Le dije, a mayor, a mayor recuerdo habrá mayor emoción, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo bueno, bueno, lo mejor, lo que usted ha vivido en la vida, lo más bonito, lo más hermoso, lo más placentero, todo eso lo va a recordar. Y lo malo también, ¿sí? Entonces, a mayor emoción, mayor recuerdo. ¿Sí? Entonces, son esas situaciones que las tenemos muy presentes. Pero yo me decía, es que ya quiero quitármelas de la cabeza. Pues, ojalá fuera un tumor, te lo quito y se acabó el problema. No, aparentemente. Pero no es así. Entonces, lo que yo puedo hacer en este proceso terapéutico es que tú aprendas a recordar sin lastimarte. Es decir, ir conciliando muchas cosas, ¿no? Como que ir, como este jarrón cuando se cayó en pedazos, e ir como que recogiendo, o sea, estas partes, estos elementos que aún te quedan, y con eso, dice, a mayor crisis habrá una mayor necesidad de cambio, ¿sí? Desde esta perspectiva terapéutica, desde un paciente cuando vive una situación, pues le duele, es muy frustrante, es muy incómodo, desde esta perspectiva pues, terapéutica, yo les digo, esto que sea una oportunidad para dos cosas. Uno, para cambiar y para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, si vemos que bien la situación te duele, te frustra, te incomoda, bueno, obviamente no lo dudo, ¿no? Por eso estás aquí. Por eso vuelvo al punto, hay que redireccionar el dolor y es que este dolor es que tú lo sanes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con este proceso terapéutico, ¿no? Obviamente hay que, no solamente la aceptación, el reconocer una problemática que pueda tener, sino también el compromiso de querer hacer ciertos cambios. Bien, entonces, vuelvo aquí a la diapositiva, dice la importancia de la alimentación y del sueño. Volvemos al punto, ¿no? Estar en la noche, hasta altas horas de la noche, decía Eduardo Calixto, que estuve en un diplomado con él, decía que a partir de los 38 años, a partir de los 38 años, perdemos entre 5,000 a 15,000 neuronas diario. Ahora por 7, por 30, por 365 días. O sea, súmale, ¿no? Ahora, si nosotros perdemos de 5,000 hasta 15,000 neuronas diario, ahora aumentale el no dormir.
súmale el no comer, ¿sí? El consumo de drogas, ¿sí? No hay una sola gota de alcohol que no te mate neuronas, todas son malas, ¿no? Puede ser un relajante, perspectiva ya desde la neuropsicología o desde las neurociencias, el alcohol obviamente es un depresor a nivel sistema nervioso, pero también afecta obviamente a nivel cerebral. Entonces, hay que vigilar mucho esta calidad del sueño, ¿no? Entre menos, si tenemos más tiempo que no dormimos, o sea, cuando no podemos dormir, pues obviamente esto nos afecta muchísimo, porque a veces, y, y a veces dicen los desvelos son como las crudas, son las peores crudas, ¿no? Peor que el alcohol, ¿no? Cuando te desvelas a veces a la 1, 2 y estás en el internet, estás viendo cosas, como decía Gina, ¿no? A veces ves ni pones atención a las cosas, nada más estás por estar y de pronto pues ya, hay quienes se quedan hasta con el teléfono en la mano y caen dormidos, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho la alimentación, hay que cuidar mucho el sueño y obviamente estar con nuestra red de apoyo, ¿no? Los beneficios del ejercicio, dice ahí que la actividad física regula y libera endorfinas, ¿no? Nos ayuda mucho, ¿no? Incluso para la ansiedad, la depresión, el caminar, el hacer ejercicio, el activarte, ayuda, el tomar baños de sol temprano es muy, muy recomendable. La práctica del mindfulness, bueno, la meditación y la yoga, bueno, esta cuestión ya como que de introspección en cuanto a la alimentación, al ejercicio, es muy bueno también. El mindfulness también, la yoga, en fin, otras cosas, ¿no? Actividades placenteras y hobbies, ¿no? Vuelvo al punto, probablemente dejaste de hacer cosas que antes te agradaban y que ahora pues ya no, y que de pronto las dejaste de hacer y el retomarlas sí será importante, ¿no? O a veces, y no puede ser en cuanto a la ruptura, probablemente puede ser por tu tiempo y los compromisos del trabajo, ¿sí? Pero a veces dejamos, nos olvidamos, estamos con el mundo, pero no estamos con nosotros mismos de pronto, ¿no? Con lo que tanto nos agradaba estar, ¿no? Y ya en la cuestión de la pareja, probablemente, como ese mundo de él y tu mundo comenzó como eras más un mundo de él o de ella que fue acaparándote y que prácticamente apenas podías hasta respirar. Y bueno, aquí los síntomas, ¿no? Ya síntomas de depresión severa. Fíjense, aquí pues vemos ya cuando ya como decía, ya cuando buscar ayuda profesional, cuando decía Gina, ¿no? En este caso de del duelo prolongado, complicado, patológico, ¿no? Y bueno, aquí es una situación que yo decía, como decía ella, el duelo es todo este proceso, ¿no? Pero hay situaciones que se van agravando y que pueden ser por y que se van detonando otras cosas, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, por ejemplo, síntomas de la depresión severa y volvemos, ¿no? Sentimientos intensos de desesperanza, tristeza prolongada, en fin, pensamientos autolesivos y o desesperación externa, o sea, nos sentimos muy desesperados, ¿no? Dificultad para funcionar en el día a día, en el trabajo, muchas cosas, ¿no? Entonces, sí hay que estar como que muy atentos y atentas en el caso de que estamos viviendo una situación así, ya el poderlo, no solamente a la primera, ¿no? Hay situaciones que yo puedo controlar, pero hay cosas que a lo mejor no están a mi alcance el controlar. Y desde esta perspectiva, pues del autocuidado también el acompañarnos con un profesional siempre es muy importante, ¿no? Otra vez dice ahí del duelo prolongado, ¿no? Entonces, e incluso hay esta cuestión de la lesión por apego, ¿no? Que también tiene, pareciera que ciertas características de tristeza, de aislamiento, subes o bajas de peso, también tanto reacciones físicas, psicológicas, emocionales y de conducta también. Ahora, los beneficios que vamos a tener con los beneficios en cuanto a la terapia, ¿no? Dice, proporcionan un espacio seguro para verbalizar y procesar las emociones, ¿no? Bueno, aquí muy, muy respetable, ¿no? Los modelos que cada quien trabaje. Hay incluso manuales ya dentro de la Secretaría de Salud que sugieren mucho el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Desarrollo de estrategias de afrontamiento, ¿no? Vuelvo al punto, ¿no? Y la resiliencia. En cuanto a las redes de apoyo, sí sería muy importante también el poder estar ahí también, el tenerlas, estas redes de apoyo. La siguiente, por favor. Ya estamos casi terminando.
para no excederme en el tiempo. La siguiente, por favor. Ahí está. Ok. Dice reconstruyendo la identidad, ¿no? Dice redefinir el yo individual. Explora quién eres sin la pareja, ¿no? Porque a veces decía, es que yo dejé de ser yo por ser para él o para ella, ¿no? Entonces, esto ya después de, ¿no? Potenciar habilidades, otra vez vuelvo a situaciones que probablemente dejaste de hacer o enriquecer algunas otras rutinas de ejercicio, de cultura, de arte, en fin, de otras cosas, ¿no? Dice extraer lecciones valiosas, es decir, verlo como una cuestión de aprendizaje, ¿no? Es decir, no, pues lejos de que en su momento a lo mejor lo veías, pareciera que interminable, probablemente ahora ya lo ves de una manera diferente y con mucho aprendizaje. Por ejemplo, hay quienes que después de una ruptura de pareja, hay quienes mantienen un vínculo de comunicación, ¿no? Con su pareja, hay quienes de plano, pues no. Y esto depende de las circunstancias, como yo decía al principio, no es divorciarte, no es separarte, sino el cómo, las circunstancias, ¿no? Y todo lo que tuvo que ver alrededor de esto, ¿sí? Dice abrirse a nuevas conexiones, permítete, dice el tiempo necesario para sanar, ¿sí? Y como decía, lo que no sirve es iniciar relaciones así como que se borrón y cuenta nueva y vamos y otra vez, ¿no? O sea, no es, vuelvo al punto, no es una receta de cocina, ¿verdad? Sino que también a veces no, preferimos así como el goce, el placer, esa parte hedónica, a sentir dolor, a sentir frustración, a verme, ¿no? Finalmente en esta situación de vulnerabilidad que pueda estar pasando, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor. Y ya estamos, ya falta uno o dos, me parece, sí. Y bueno, ya me parece que sí, esta es la última diapositiva. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Sé que ya en esta última parte, pues ya de este segundo día de muchas actividades, de muchas ponencias, la verdad muy interesantes. Les agradezco mucho la invitación y espero en otro momento el compartir con ustedes, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentarios. Adelante, estoy a sus órdenes. Como siempre, compañeros, les damos en este momento la oportunidad que puedan encender sus micrófonos y hacer alguna pregunta de manera directa. Maestro, de verdad que a mí me sirvió hasta para yo tomar terapia. Creo estaba yo acá ya sacando mis recuerdos, ¿verdad? Y ya estaba yo siendo terapéutico para mí, ya estaba tomando nota de qué tengo que hacer. Pero, a ver, aquí está, ya levantó la mano, Sepavi Tasco. Adelante, por favor, Sepavi Tasco. Hola, buen día, psicólogos. Hola. Psicólogos y psicólogas. Muchas gracias por la ponencia, maestro Alejandro. Yo soy la psicóloga Laura de Tasco. Y algo que, más que una pregunta, una duda, a mí me gustó mucho la ponencia, la conferencia, pero algo que me llama mucho la atención en el caso de los dos, duelos que hemos estado trabajando ahorita, habla mucho del autocuidado, cómo nosotros, primeramente como terapeutas, debemos de cuidarnos y posteriormente como a nuestros consultantes, que ellos trabajen el autocuidado. Una frase que me gustó mucho hace ratito es que el autocuidarnos también es parte de honrar nuestra vida. Y eso es encomiante, el que nuestros consultantes, nosotros como terapeutas tengamos este autocuidado, es demasiado importante. Muchas gracias por ello. Gracias por tu comentario. Ok, bueno, más o menos. Sí, adelante, maestro. Lo que quisiera agregar es que dentro de estas rupturas hay como señales también, situaciones que estamos viviendo, ¿no? Entonces, dentro de los grupos de masculinidad, recuerdo que yo mencionaba como cuatro puntos por las cuales los hombres por muchos años han querido controlar en relación a la cuestión de la mujer, ¿no? Primero, te quieren controlar el tiempo, dónde estás, a qué horas y cómo, a qué horas sales, ya saliste, ya llegaste en el estacionamiento, ya por dónde vienes. O sea, traes ahí la cámara casi, ¿no? El chip integrado, ¿no? Entonces,
quieren controlar, punto número 1, el tiempo. 2, tus pensamientos, tú estás mal, no le hagas caso a tu madre, ese psicólogo lejos que te ayude, mira cómo te estás poniendo conmigo, te estás confrontando conmigo, ya no vayas, etcétera, ¿no? Se meten con tu tiempo, se meten con tu pensamiento, con tu dinero, y lo otro que es tu cuerpo, ¿no? Que finalmente es tu espacio, es tu territorio, es tu propiedad, y hasta en ese punto quieren controlar los hombres, esa parte corporal en las mujeres. Ok, maestro, muchísimas gracias. Mira, aquí le digo, todos tomamos nota. Ya veo aquí varios que dicen que ya tomé nota. Esa no porque traigo saldo, dicen por aquí. Bueno, el link para el registro, por ahí ya se los pasaron. Muchas gracias. Una terapia para muchos. Le digo, ya ve, excelente tema y abordaje. Yo creo que muchos están todavía choqueados. Ya no saben si preguntar o sacar cita, maestro. Entonces, pues insisto, la verdad es que creo que es un tema bien importante porque los casos llegan, ¿no? Los casos llegan y llegan minimizados de afuera, ¿no? De cuando los amigos, las amigas, no, hombre, vente a echar una chela, o cosas que sabemos que también nos repercute en cuestión de adicciones, pero bueno, llegan de esta parte también de no pasa nada, pues al rato viene alguien más, es decir, vamos minimizando este dolor. Alan Patiño, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, Jorge? Gracias. Maestro Alejandro, yo quisiera hacerle una pregunta en relación a lo que de repente como terapeutas vivimos en el día a día de cómo guiar a las personas que socialmente, como usted lo ha manejado, creo que tiene que ver con una cuestión muy enfocada en las ideas y las creencias que socialmente y culturalmente se han impuesto a lo largo de muchos años, porque en realidad es algo complejo de repente estar frente a dos personas, en este caso con una pareja, en la cual son dos individuos que tienen ideas y creencias totalmente distintas, ¿no? Y que de repente la parte profesional que nos toca a nosotros, de repente a lo mejor desmentir algunas ideas, unas creencias, confrontarlos con sus propias, familiares, porque pues de ahí vienen, ¿no? Del seno familiar, con sus ideologías religiosas, y pues de repente en la parte, a veces genera un poco de inquietud para mí el cómo usted maneja o cómo usted recomienda manejar la parte de cuando la pareja de repente requiere más que el acompañamiento mutuo, sino todo ese asesoramiento, pero a lo mejor de manera individual, porque realmente la persona no tiene todavía la apertura de ver al otro con los, no llamarlo defectos, pero sí con las ideas a lo mejor erróneas, ¿no? De su forma de relacionarse entre ellos. A veces haga de cuenta, para ser más claro, si una pareja va porque el hombre o la mujer, alguno de ellos le fue infiel o agresivo, y la otra persona lo ha visto tan normal todo el tiempo y lo ha tolerado de repente, pues uno como profesional de la salud, eso ya lo ve pues realmente algo que está afectando su salud mental, ¿no? De esa persona, pero a veces hacerle ver que ella por sí misma vea todas esas características requieren más que el acompañamiento de pareja, cómo hablarle de esas situaciones frente a la pareja, o si recomienda de manera individual tratarlo. Sí, mira, gracias, Alan, por tu pregunta muy importante. Me parece que alguien tiene su micrófono Se escucha abierto. un micrófono. Sí. Ya se pusieron muy nostálgicos con una canción, me parece. Ok, ya, muy bien. Fíjate, Alan, te comento lo siguiente. Es que en el caso mío, particularmente, cuando es una terapia de pareja, obviamente debe haber un consenso, ¿no? ¿Están de acuerdo? Generalmente yo atiendo primero a una persona para que esa persona me cuente la situación desde cómo lo vive, ¿no? Porque a veces si está mi pareja al lado y digo, a veces a lo mejor puede haber confrontación o una situación ahí que no se desea, ¿no? Entonces, en lo particular, primero atiendo a uno y
después atiendo a la otra persona también para que igual me cuente la situación desde cómo lo vive y ya después habrá sesiones subsecuentes. Y también de alguna manera también a veces individual, porque también sí será importante el como que ir cerrando otras etapas, porque a veces estas están entorpeciendo en el aquí y ahora, en este presente, ¿no? Porque se están hablando temas del pasado, se están hablando temas que prácticamente se debieron haber agotado o cuestiones personales que alguien de la pareja lo tiene y que esto, como tú mencionabas, con las creencias, ideas y que pareciera que las cuestiones culturales ya son leyes, ¿no? Entonces, la psicoeducación es muy importante. Por ejemplo, estos 4 puntos que mencionaba, ¿no? El control del tiempo, ¿no? Le hablas cuántas llamadas, cuántos mensajes, mándame la ubicación, dónde estás, cómo, cuándo. O sea, todo esto tiene mucho que ver con la psicoeducación, porque probablemente cuando yo estaba con los grupos de educación sobre masculinidad, pues pareciera que hay quienes decían que eso era normal, ¿sí? Estas ideas o creencias de ser hombre, o sea, estas ideas y creencias de ser hombre, de ser rudo, etcétera, etcétera, a los hombres, nosotros los hombres no lo cuestionamos porque esto probablemente les dio poder, control, manipulación. ¿Quiénes cuestionan esas ideas y creencias? Pues las mujeres, porque son las que son víctimas finalmente de esta cuestión pues muy inequitativa, muy desigual. Entonces yo comparto esto de la psicoeducación, siempre es muy importante ante temas relacionados a la familia y la pareja, ¿no? Sobre las estructuras familiares, ¿no? Con quienes crecieron, ¿no? ¿Quiénes fueron esos modelos, ¿no? ¿Qué concepción tienen sobre el papel? Yo les pregunto, ¿cuáles son las bases por las cuales tú sustentas tu relación de pareja? Y tú dices, el amor, pues sí, el amor, ¿no? Pero también dice Colbert, habla de este pinito de Navidad como de los valores, como un Sí. pinito de Navidad, ¿no? Así les digo, dibújame ese pinito de Navidad. Y él hablaba de ética y de valores, Colbert, ¿no? Entonces, hasta arriba del pinito de Navidad pues, está la estrella, la máxima, ¿no? Entonces, obviamente aquí va a ir como que ese valor así universal o no universal, el de la pareja, el que los identifica, vamos a suponer que es el amor, y de ahí las esferitas vienen siendo como el respeto, valores universales, cuáles son el respeto, la responsabilidad, la honestidad y el amor, obviamente, ¿no? Entonces, ahí es donde comenzamos como a ir sondeando, ¿no? En cuanto a la responsabilidad, en cuanto al respeto, ¿no? Cada pareja es única y pone pues también sus límites y alcances, ¿no? Sus valores, sus creencias, ¿no? ¿Cómo es esta dinámica? Hay parejas, por ejemplo, que han venido por una infidelidad y yo recuerdo que el joven decía, ella le fueron porque ella tuvo una relación pues extramuros, por decirlo así, tuvo un encuentro. Pero él decía, ok, ya terminó, ya se acabó, ok, ya, ¿no? O sea, dices, híjole, no, pues está bien, ¿no? Desde esta apertura, pues lo aceptan y lo reconocen. Nada más que la situación fue porque la otra persona era muy constante en hablar, ya se sentía acosada y es donde aquí ya vino una situación de fractura. Pareciera que la inicial dijo, si se acabó, pues ya se acabó y se acabó y ya no, o sea, prácticamente con la mano en la cintura dijo, no hay problema y está bien, ¿no? Fue una noche de copas, lo que sea. Pero cuando esto ya está sobrepasado, ya hay estos límites y alcances, por eso cada quien pone esos límites y alcances en esa relación de pareja. Hay que recordar, el construir una pareja cuesta, no sé, no es tan fácil, ¿no? Porque el poner, yo rentar un departamento, el vivir con mi pareja es lo más fácil, lo más pronto que yo puedo hacer, pero la dinámica en la cual se vive cada uno y una es muy diferente. Y es donde ahí pues tenemos tarea todo el tiempo. Sí, gracias. Quería confirmar esa parte, porque de repente así me pasa que llegan como pareja por requerir el tratamiento en pareja, pero cuando notas que, y como usted lo menciona, cuando identificas que realmente no han tenido una relación consigo mismo en lo personal, cuando sus propias ideas que dices de las bases del respeto, la confianza, no las tienen ni con su propia persona, por eso intentan uno controlar al otro. Entonces, yo igual de esa manera trato entonces de primero enfatizarme en cómo te relacionas contigo mismo para saber cómo puedes relacionarte sanamente con otra pareja. Gracias por corroborar esa parte, maestro. Muy bien. Muchísimas gracias, psicólogo Alan, además compañero de la especialidad de hace algunos añitos, ¿verdad? Un gusto verte, amigo.
Por aquí, ¿alguna otra duda, algún otro comentario? Excelente tema y abordaje, muchas gracias, excelente ponencia, muy buen tema para abordar este tipo de casos. Y pues creo que de momento ya es todo, maestro. Muchísimas gracias, le reitero de verdad mi agradecimiento. Mi agradecimiento con esta ponencia. Ay, permítame un segundito, por favor, Alejandro. Aquí está. Voy a nada más a permitirme compartir aquí su agradecimiento para poder dar ya cierre. Servicios Públicos de Salud, IMSS Bienestar Guerrero, la coordinación estatal otorga la presente constancia al maestro Alejandro Uriostegui Ocampo por su participación como ponente en el ciclo de conferencias Fortaleciendo la Salud Mental en los Servicios de Salud en modalidad virtual. Muchísimas gracias, maestro Alejandro Uriostegui Ocampo. Le haremos llegar su constancia. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por cedernos su tiempo, que además sabemos que le quitamos tiempo valiosísimo de la comida, además, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias de verdad y esperamos próximamente contar nuevamente con usted y sepa que pues por acá también hay un equipo dispuesto a retribuir este gran apoyo. Cuando necesiten, pues por ahí estaremos también. Muchas gracias, maestro.